Liverpool, Inglaterra, año 1940. Mientras el país está en plena Segunda Guerra Mundial y las bombas caen del cielo, nace un bebé que va a cambiar la historia de la música. John Winston Lennon. Sí, nació durante un bombardeo. Su madre dio a luz en un hospital mientras sonaban las sirenas. Así que se puede decir que John llegó al mundo con ruido y nunca dejó de hacer ruido después. La infancia de John no fue nada fácil. Sus padres se separaron cuando era muy pequeño. Su madre, Julia, era alegre, divertida y un poco caótica. Su padre, Alfred, era marinero y estaba casi siempre fuera de casa. Al final, John se quedó a vivir con su tía Mimi, una mujer estricta, seria y con cero paciencia para las locuras de un niño con mucha imaginación. Mimi siempre le decía: John, deja de soñar con tonterías y busca un trabajo de verdad. Spoiler, no le hizo caso. John era un niño inteligente, pero rebelde. En el colegio se aburría y prefería hacer dibujos o contar chistes en lugar de estudiar. Los profesores decían que tenía talento, pero también que no había manera de controlarlo. Le encantaba leer cómics, escribir historias absurdas y hacer bromas a sus compañeros. Su madre, Julia, aunque no lo criaba directamente, lo visitaba a menudo, frecuentemente. Era todo lo contrario que la tía Mimi, libre, alegre y amante de la música. Fue ella quien le enseñó a tocar el banjo y después la guitarra. Con ella aprendió sus primeros acordes y poco a poco empezó a soñar con tener una banda. Mimi, claro, no estaba convencida. Decía: la guitarra está bien, John, pero no te dará de comer. Años después, cuando los Beatles fueron millonarios, John solía decir: tenía razón, tía Mimi, no me dio de comer, me dio de comer, de beber y de todo. Y así pasó su infancia, entre el ruido de las bombas, la disciplina de la tía Mimi y la música alegre de su madre Julia. John Lennon creció en un mundo difícil, pero con una cabeza llena de ritmo y rebeldía. Aún no sabía que pronto cambiaría el sonido del planeta entero. A finales de los años 50, John Lennon ya era un adolescente con mucho sarcasmo y poco interés por las normas. En el colegio seguía siendo un dolor de cabeza para los profesores. Escribía poesía absurda, hacía dibujos con humor negro y sobre todo soñaba con el rock and roll. El nuevo sonido que llegaba desde Estados Unidos con Elvis Presley, Chuck Berry y Buddy Holly lo volvió completamente loco. Y en 1956, John decide formar
su primera banda. El nombre, The Quarrymen. No era el mejor nombre del mundo, pero hay que entenderlo. Mm. Estudiaban en el Quarry Bank High School y la creatividad con los nombres aún no era su punto fuerte. Mm. Los Quarrymen tocaban en fiestas, escuelas y patios, mezclando rock americano con un estilo británico más improvisado. Y aquí llega el momento clave. 6 de julio de 1957. Una tarde cualquiera en una fiesta de iglesia en Liverpool. Los Quarrymen están tocando y entre el público hay un chico un poco más joven, con cara de buena persona y una guitarra colgada del hombro. Paul McCartney. Después del concierto, alguien los presenta. Paul toma la guitarra y empieza a tocar una canción de Eddie Cochran. Y John se queda impresionado. Y claro, John pensó, vale, este chico tiene que estar en mi banda. Desde ese momento, John y Paul se hacen inseparables. Empiezan a tocar juntos, a componer canciones y a competir amistosamente para ver quién escribe mejor. Era una combinación perfecta. John tenía la rebeldía y el sarcasmo, y Paul la melodía y la disciplina. Mientras otros chicos pensaban en conseguir trabajo o casarse, ellos soñaban con hacer música y conquistar el mundo. Pero el camino no era fácil. En esa época, el rock en Inglaterra no era algo serio. Los padres decían que era ruido americano y los clubes del Liverpool eran oscuros, llenos de humo y cerveza barata. Aún así, John y Paul continuaron. Poco después se unió George Harrison, un chico aún más joven, y más tarde Stu Sutcliffe, amigo de John y artista. El grupo empezaba a tomar forma, aunque todavía nadie imaginaba que de ahí saldrían The Beatles. Así pasó la juventud de John Lennon. Guitarras desafinadas, risas, peleas y un sueño enorme. Ya no era el niño de la tía Mimi, sino un joven con una banda, un amigo genial y un futuro que iba a hacer mucho ruido. Finales de los años 50. Liverpool empieza a quedarse pequeño para John Lennon y sus amigos. Su banda, ahora con John, Paul, George y Stu Sutcliffe, está buscando cualquier oportunidad para tocar y hacerse famosa. Un promotor les ofrece trabajo en Alemania, en una ciudad llamada Hamburgo. Les promete conciertos, público y dinero. Ellos, sin pensarlo dos veces, aceptan. El único problema es que nadie les explicó que tendrían que tocar 8 horas seguidas cada noche. Hamburgo era otra cosa. Los clubes estaban llenos de humo, alcohol, luces rojas y gente que no siempre iba solo a escuchar música. Los Beatles, porque ya empezaban
a usar ese nombre, dormían en el suelo de un cine abandonado, comían mal y vivían casi sin dormir, pero tocaban, tocaban y tocaban. Cada noche, durante horas, sin descanso. Allí aprendieron a ser verdaderos músicos. Como dijo John años después, nos hicimos grandes en Hamburgo, no en Liverpool. En esas noches interminables, el grupo empezó a definirse. John era el líder rebelde, siempre con una broma o una ironía en la boca. Paul era el perfeccionista. George, el chico silencioso que tocaba como un genio. Y en la batería, bueno, al principio había varios. El más recordado de esa época fue Pete Best, aunque más tarde sería reemplazado por Ringo Starr. Y con eso ya tendrían la formación definitiva. Hamburgo también fue una época de locuras. Ropa de cuero, peinados con flequillo y muchas aventuras que la tía Mimi preferiría no saber. Dormían poco, discutían mucho y se reían de todo. Era el rock en su forma más pura y salvaje. Y entre canciones y conciertos, el público alemán empezó a notarlos. Eran distintos, más divertidos, más energéticos y con una conexión única en el escenario. Cuando regresaron al Liverpool, algo había cambiado. Ya no eran un grupo de chicos aficionados, eran una banda profesional. La gente empezó a hablar de ellos. Los clubes se llenaban para verlos y su fama crecía cada semana. Hasta que un día, un hombre llamado Brian Epstein los vio tocar y pensó, estos chavales van a ser enormes. Y no se equivocó. Así empezó todo, con noches sin dormir, guitarras desafinadas, cerveza alemana y sueños gigantes. Los Beatles estaban listos para conquistar el mundo y John Lennon, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en un símbolo de toda una generación. A principios de los años 60, los Beatles ya no eran una banda local. Con Brian Epstein como manager y George Martin como productor, empezaron a grabar canciones que sonaban limpias, nuevas y completamente adictivas. En 1963 lanzan Please Please Me y el mundo simplemente explota. De repente, los Beatles están en todas partes, en la radio, en los periódicos y en los sueños de millones de chicas. Cuando llegaban a una ciudad, el ruido de los fans era tan fuerte que ni ellos se oían tocar. Los conciertos se convertían en puro caos. Gritos, lágrimas, desmayos. Había policías corriendo, fans saltando vallas y coches que casi no podían avanzar entre la multitud, entre la gente. El fenómeno tenía nombre, la Beatlemanía. John Lennon, el chico rebelde del Liverpool, ahora era una estrella mundial. Pero no todo era diversión. Tenían una agenda imposible. Conciertos, entrevistas, aviones, hoteles, fans y más fans.
Apenas dormían y ya no podían salir a la calle sin ser perseguidos. John empezó a sentirse atrapado por su propia fama. Lo que había sido un sueño empezó a parecer una jaula con forma de escenario. Aún así, el grupo seguía creando música increíble. Canciones como A Hard Day's Night, Help o Yesterday se convirtieron en himnos. John combinaba su humor con letras cada vez más profundas, llenas de ironía y emoción. Un día, durante una entrevista, dijo: "Los Beatles somos más populares que Jesús". Y claro, se armó el escándalo del siglo. En Estados Unidos quemaron discos, hubo protestas y hasta amenazas. John se disculpó, pero ya nada volvió a ser igual. La fama también cambió su vida personal. Se casó joven, tuvo un hijo, pero la presión constante del éxito y las giras afectó mucho a su familia. John empezaba a buscar algo más. Quería entender el sentido de todo aquello. La fama, el dinero, el ruido. ¿De verdad eso era la felicidad? Así, entre el amor de millones y la confusión personal, John Lennon empezó una nueva etapa, la del artista que quería dejar de ser ídolo para convertirse en un hombre con ideas, paz interior y gafas redondas. A mediados de los años 60, algo cambió dentro del grupo. La Beatlemanía seguía viva, pero los cuatro Beatles ya no eran los mismos chicos alegres del Liverpool. Cada uno tenía intereses distintos y las tensiones crecían. John, sobre todo, estaba buscando algo más profundo. Y entonces, un día, conoció a Yoko Ono. Yoko era artista japonesa, moderna y muy diferente a todo lo que John había conocido. Se entendieron enseguida, inmediatamente. Ella lo inspiró, lo hizo pensar de otra manera y lo acompañó en su búsqueda interior. Muchos fans no entendieron esa relación y culparon a Yoko de separar al grupo. Pero la verdad es que The Beatles ya estaba empezando a romperse por dentro. Las discusiones por el dinero, el cansancio y los egos convirtieron los ensayos en un campo de batalla. Aún así, de esta etapa salieron discos increíbles como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y Abbey Road. Pero la magia ya no era la misma. En 1970, después de muchas peleas, llegó el final. Los Beatles se separaron. El sueño había terminado. Pero John Lennon no se quedó quieto. Empezó su carrera en solitario, junto a Yoko, y cambió el escenario del rock por el de la paz y el activismo. Organizaban bed-ins, protestas pacíficas en las que se quedaban en la cama todo el día hablando con periodistas sobre el amor y la no violencia. De esas ideas nacieron canciones inmortales como Give Peace a Chance y, por supuesto, Imagine. ¿Sí? Imagine all the people living life in peace. Con esa frase,
John Lennon pasó de ser una estrella del pop a un símbolo de esperanza para millones de personas. Vivía en Nueva York con Yoko y su hijo Son, lejos del ruido del pasado, intentando ser feliz y llevar una vida más tranquila. Aunque, como siempre, el mundo no lo dejaría en paz por mucho tiempo. Y así terminó la etapa de los Beatles y comenzó la etapa del John Lennon solitario, soñador y pacifista. Dejó atrás el traje, el flequillo y los gritos, pero no dejó su voz ni su mensaje. Seguía siendo el mismo chico rebelde de Liverpool, solo que ahora quería cambiar el mundo con ideas en lugar de acordes. Después de años de giras, fama y locura, John Lennon decidió desaparecer un poco del mapa. Se mudó a Nueva York, como decía, con Yoko Ono y su hijo Son, buscando una vida más tranquila, lejos del ruido de los Beatles y de los periodistas. Durante varios años apenas hizo música, muy poco. Se dedicó a ser padre, a cocinar pan y a disfrutar de su familia. Sí, el mismo John Lennon, que había tocado en estadios llenos de fans, ahora estaba feliz preparando el desayuno. Pero claro, el espíritu del músico nunca se apaga del todo, siempre continúa vivo. En 1980 decidió volver al estudio y grabar un nuevo disco junto a Yoko, Double Fantasy. Era un álbum lleno de optimismo y amor, donde John parecía haber encontrado por fin la paz que siempre buscó. Canciones como Just Like Starting Over mostraban a un Lennon maduro, más calmado, pero con la misma chispa de siempre. Todo parecía ir bien. John estaba contento, su disco salía a la venta y muchos fans celebraban su regreso. Pero el 8 de diciembre de 1980 todo cambió para siempre. A la salida de su casa en el edificio Dakota, en Nueva York, un hombre lo esperaba. Esa noche, el mundo perdió no solo a un músico, sino a una voz que hablaba de paz, amor y libertad. La noticia dio la vuelta al planeta. Millones de personas salieron a la calle con velas, cantando Imagine entre lágrimas. Los fans no podían creer que aquel chico de Liverpool, que había hecho reír, bailar y soñar a tanta gente, se hubiera ido así. John Lennon dejó este mundo demasiado pronto, pero su mensaje sigue vivo. Sus canciones todavía suenan, sus palabras aún inspiran, y su historia nos recuerda algo simple, que con una guitarra, una idea y un poco de rebeldía se puede cambiar el mundo. Y así termina la historia de John Lennon, el soñador, el rebelde, el pacifista, el chico que nos enseñó a imaginar un mundo mejor.